Hola a todos, muy buenas tardes. Estás en Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a estar acompañando en el programa número 45, donde buscamos guiarlos en el camino de nuestro Salvador Jesucristo. Me acompaña en la mesa la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ariel. ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo. ¿Y vos? Bien, también, todo tranquilo. Bueno. ¿Quién más nos acompaña? Nos acompaña en la mesa la señorita Nicole Salcedo. Muy buenas tardes, Nicole. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estuvo tu semana? Muy bien, todo tranquilo. ¿Y vos? Bien, gracias a Dios. Bendecida. Bueno, Bien. nos alegramos. Nos acompaña también el pastor Ramón Argañarás. ¿Cómo se encuentra, pastor? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, como siempre, en la expectativa de mayores y mejores bendiciones. Amén. Amén. Aprovechamos a saludar a toda la audiencia, a todos aquellos que se siguen sumando a nuestro programa. Como siempre, invitarlos a que lo sigan compartiendo, que lo sigan escuchando y bueno, también avisar a todos compañeros, amigos, personas allegadas en su vida que saben que necesitan de la palabra de Dios, y también para aquellas personas que no saben que necesitan de la palabra de Dios, acercarles este programa. Durante el programa de hoy vamos a estar hablando acerca de evidencias cristianas y el estar preparado para presentar razón a todo cuestionamiento que exige un veredicto acerca de la fe que profesamos es gloria a Dios, y es presentar la dinámica de vida que nuestro Papá Celestial nos regala siempre. Es testimonio de nuestra relación con Dios y es un deber exigible que marca la diferencia de la comunión o la simple idea sobre Dios y la relación con Él. Esto es algo que a mucha gente le sucede, que simplemente tiene una vaga idea de lo que es Dios o de lo que para Él representa. Pero bueno, aquí estamos en este programa para poder guiarlos y comentar brevemente la idea principal de lo que es la Biblia, y como siempre invitarlos a que se unan y que puedan también asociarse a alguna iglesia para poder continuar aprendiendo de la palabra de Dios. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo deben hacer? Bueno, si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo al 11 51 245 270, 11 51 245 270, sino al 11 23 93 7107, 11 23 93 7107. Recuerden que estamos en Spotify como Amor, Amistad y Reflexión, y en Facebook también como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Pueden enviarnos un Gmail a iglesiauad.belarga@gmail.com. Ahí también se puede contactar por nosotros. Y nuestro conductor, que es Ariel Monroy, tiene su canal personal de YouTube, donde él sube semanalmente todas las transmisiones que vamos haciendo de este programa. Y nuestro pastor también tiene su canal, que es Pastor Ramón Argañarás UAD Banfield, donde ahí también pueden encontrar contenido sobre la palabra de nuestro Salvador. Así es, vamos a arrancar este programa con una canción de Agustín Amador que se llama Dios sí existe. Digan que Dios no existe, más le serviré, más le cantaré. Y por más que quieran hacerme dudar de la existencia del Señor Jehová, pero nunca lo lograrán. Quizás no lo veo, pero lo siento aquí dentro de mi corazón. Aquí dentro de mi corazón. Quizás no lo veo, pero lo siento. Aquí dentro de mi corazón. Aquí dentro de mi corazón. Digan que Dios no existe, más
ser Jehová, pero nunca, nunca lo logrará. Quizás no lo veo, pero lo siento. Aquí dentro de mi corazón, aquí dentro de mi corazón. Quizás no lo veo, pero lo siento. Aquí dentro de mi corazón, aquí dentro de mi corazón. Son tan grandes las evidencias que nos ha dejado Dios. Y tu amigo que has dicho que no existe nuestro Dios, arrepiéntete y conviértete. Quizás no lo veo, pero lo siento. Aquí dentro de mi corazón, aquí dentro de mi corazón. Quizás no lo veo, pero lo siento. Aquí dentro de mi corazón, aquí dentro de mi corazón. Estábamos escuchando de Agustín Amador la canción Dios sí existe y vamos a darle la palabra a nuestra compañera Micol, quien va a empezar a debatir la temática de esta semana. ¿Micol? Sí, en relación al tema de hoy, que tiene que ver con las evidencias cristianas que marcan el camino a conocer al Dios verdadero, que tantas otras religiones describen y nombran de otras maneras, es evidente que en el cristianismo como doctrina no es el único lugar en donde se puede encontrar una enseñanza acerca del ser superior que no se lo puede negar. Hay muchas religiones monoteístas y politeístas, de muchos dioses y otras de solo uno. Y frente a esto uno puede pensar, ¿cómo sé cuál es la verdadera si la hay? ¿O de qué evidencias me puedo agarrar para confiar? ¿O cuáles son las evidencias o las pruebas que hay que me pueden indicar que el Evangelio es como la ruta que te lleva a encontrarte con Dios? Estos no son cuestionamientos que estén de más o no son preguntas que nunca nos van a llevar a algún entendimiento, si buscamos cómo responderlas de una manera acertada. Meditando acerca del tema, aún siendo creyente, vas llegando a la conclusión de que posiblemente se esté buscando una clase de evidencias o de pruebas erradas. Entonces existen, hay pruebas hoy en día de la existencia del Señor y vamos a ser capaces de verlas cuando seamos hábiles para dejar de lado o dejar de dar por sentado o de dar por cierto lo que podemos escuchar acerca de Dios para empezar a conocerlo por uno mismo. Es como dejar de escuchar acerca de Dios de oídas nada más, de lejos. Así que cuando el Espíritu Santo te convence, empezás a ver que la evidencia del poder de Dios está en vos y en cada quien Él decidió perdonar. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, los versículos 16 y 17 dicen: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fuera de Dios, lo que nosotros creemos o entendemos que tiene que ver con lo espiritual, en realidad no tiene que ver. La Biblia, la cual se conoce como una en la cual está la palabra de Dios, a lo largo de todos estos años viene estando disponible para que uno pueda ver por uno mismo si realmente hay pruebas de que sucedió lo que dice que pasó y si se está cumpliendo con lo que dice que va a acontecer. Cualquiera con el corazón dispuesto a conocer a Dios la puede ir entendiendo e ir viviendo cómo es que Jesús se revela, cómo es que Jesús se muestra en ella. Porque cada narración te va dando un conocimiento más amplio en relación a Él y lo que vino a hacer en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra casa, como así también lo que planea hacer con el mundo en el que vivimos. En 1 Corintios también, en el capítulo 1, dice acerca de Cristo como poder y sabiduría de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,
Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Si leemos el Evangelio también según Lucas, Marcos, Mateo y Juan, vamos a ver que quienes dedicaban su vida a estudiar la ley, y sobre todo las interpretaciones que le daban, buscaban que el Señor en esa época les dé señales que prueben que Él era el Hijo de Dios, aún sin darse cuenta que los mismos patriarcas que ellos conocían hablaban de Él y de su venida, y aún también teniendo enfrente suyo las evidencias de los milagros que el Señor hacía y que muchos no están escritos en la Biblia. Eso porque perseveraban en su corazón en lo que no venía de Dios. En Juan capítulo 3 también Jesús, estando con Nicodemo, quien era un principal entre los judíos, le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Más adelante continúa diciéndole: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo por medio del Señor vamos a poder conocer y ver a Dios. Y en cuanto a evidencias históricas, existen, si se investiga, muchos escritos que no son parte de la Biblia, de quienes mencionan a Jesús aceptando su existencia, como así también a los primeros quienes lo seguían. Un historiador, por ejemplo, gobernador romano, que no tenía nada que ver con el Señor, que se llamaba Cornelio Tácito, hizo una referencia a Jesús y su existencia en el año 112 después de Cristo, hablando acerca de Nerón, que gobernaba Roma, y lo que él hacía con los cristianos en la época después de Cristo. Otro historiador, como Flavio Josefo, en su obra Antigüedades Judaicas, menciona a Jesús como hacedor de milagros y sabio, quien era seguido por una comunidad de gente que aún después de su muerte no dejaban de recordarlo. Así que si bien estos historiadores no simpatizaban con la doctrina cristiana, reconocían al Señor y a quienes lo seguían. Y en cuanto a la arqueología, se pudieron conocer el lugar de su nacimiento y los lugares en los que el Señor hacía los milagros que están escritos en la Biblia. También se descubrieron monedas, anillos, piedras, en sí hallazgos arqueológicos que prueban la existencia de Pilato, Sanás, quien es mencionado en la Biblia como sacerdote, y Caifás. Así que es absurdo pensar que las personas que dieron su vida por el Evangelio lo hacían por alguien que realmente ellos sabían que nunca existió. El ímpetu con el que predicaban, a pesar de ser encarcelados, asesinados, apedrados y acusados, marca también que no lo hacían por solo una historia fantasiosa de un Salvador. Pedro apóstol también de Jesucristo, en Primera de Pedro, dice acerca de la buena conciencia que debemos tener: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande en razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.
porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Todos quienes creemos en el Señor somos las evidencias de lo que provoca su presencia, de lo que sucede con las personas cuando ellas deciden honrarlo y reconocerlo como quien nos limpió de nuestras miserias, de las cuales muchas veces nos hastiamos o nos cansamos. Amén. Es interesante es esto que nos estaba comentando Nicole, ¿no? De la principal evidencia del cristianismo, la principal evidencia de la existencia de Jesús, se basa en todas las personas que lo seguimos a lo largo de la historia, y como bien dijo, la cantidad de gente que falleció a causa de defender esta creencia. Es ilógico para cualquier ser humano dar la vida por algo que no se lo merece, o dar la vida por algo que realmente es algo ficticio, es algo que no entraría en la cabeza de nadie. Y ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, por más que no es lo que Dios espera de nosotros. Dios no espera que nosotros estemos dando nuestra vida por Él. Él ya lo hizo por nosotros y no es la intención. Pero es una evidencia más de lo que Jesús genera. Es una evidencia más también nosotros como cristianos, el estar haciendo este programa, también defendiendo esta postura. Es una evidencia más todos los milagros que nosotros estamos viendo, y todos los milagros que las personas que no creen en Dios también pueden estar viendo a través de nosotros. Entonces, cuando hablamos de evidencias, no se trata solamente de algo físico, de algo que se pueda ver o escuchar, sino que nuevamente, como todo concepto de fe, es lo que uno cree, es lo que uno siente y es lo que uno decide que acompañe su vida, ¿no? Bueno, terminamos este bloque, pero vamos a irnos escuchando El mar de tu gracia de... Quiero estar contigo en tu presencia y olvidar mis planes, mi existencia y habitar debajo de tus alas y escuchar tu voz. Lléname con tu espíritu, permíteme ver el velo de mi orgullo, quita otra vez. En el mar de tu gracia quiero caer y volver. Ábreme otra vez, de pie yo me pondré, tu promesa creeré, su miedo seguiré. Revives los huesos secos, sopla otra vez en mí, llena el corazón. Jesús, enciende en mí tu fuego hoy. Guíame a donde tú me lleves, te seguiré. Confiado y sin reservas te amaré. Mis sueños no son míos, tómame, Rey, tómame. Ábreme otra vez, de pie yo me pondré, tu promesa creeré, su miedo seguiré. Revives los huesos
Estábamos escuchando de Rojo la canción El mar de tu gracia. Y bueno, vamos a continuar debatiendo la temática de este día. Para comenzar, vamos a comentar que la carta de Pablo a los Gálatas es una de las epístolas más importantes en el Nuevo Testamento y contiene un mensaje relevante sobre la singularidad del Evangelio. En los versículos del 1 al 10 de Gálatas, primero, el apóstol Pablo expresa una profunda preocupación por la situación de la iglesia en Galacia, que está siendo influenciada por enseñanzas erróneas y distorsionadas del Evangelio. Versículo del 1 al 5, la Biblia nos dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios del Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios del Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En estos versículos iniciales, Pablo establece su autoridad apostólica, destacando que su comisión proviene directamente de Jesucristo y Dios el Padre, no de hombres. También enfatiza la obra redentora de Jesucristo, quien se entregó a sí mismo por nuestros pecados, librándonos del mal presente siglo. Es importante esto, cómo empieza directamente la carta, poniendo ante todo a Dios, diciendo que Él está representando a Dios, de que la palabra que Él está por transmitir proviene de Dios y no de un hombre natural, no de un hombre cualquiera. Y esto es algo muy importante a destacar porque bueno, hay muchas otras religiones donde las palabras que se indican son, por así decirlo, revelaciones de hombres. Y esto es lo que justamente les llama la atención a Pablo, que se están distorsionando el Evangelio, están habiendo enseñanzas erróneas, que hay personas que están hablando como si fueran de Dios, y esto es algo que no tendría que haber pasado nunca, pero así pasó. En el versículo 6 al 10, la palabra dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llama por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En estos versículos, Pablo manifiesta su asombro de que los Gálatas se hayan apartado tan rápidamente del verdadero evangelio por uno diferente. Él advierte que hay personas que están perturbando y pervirtiendo el mensaje de Cristo entre ellos. Y Pablo hace hincapié en la gravedad de esta situación y declara que incluso si él mismo o un ángel del cielo predicaron un evangelio diferentes, deberían ser considerados anatemas. Anatemas, recordemos, es malditos. Entonces, acá es donde es el principal tema de esta enseñanza, ¿no? Donde vemos que refuerza que no hay otro evangelio y que está viendo que mucha gente está, por así decirlo, adaptando la vida de ellos a un evangelio diferente. Y esto justamente está diciendo lo que no es así. Cualquiera que haga esto es maldito. Cualquiera que trate de enseñar algo diferente porque justamente quiere adoctrinar de una manera diferente, como adaptando el evangelio a su estilo de vida, bueno, no. La palabra es una y nosotros debemos adaptarnos a esa palabra y no que la Biblia se adapte a nosotros. Es por eso que está tan enojado Pablo, ¿no? Bueno, pasándolo en la modernidad del día de hoy, es algo que está sucediendo mucho, ¿no? Sí. El apóstol enfatiza que su propósito no es agradar a los hombres, sino obedecer y servir a Cristo. Él defiende la singularidad del Evangelio de Cristo y la necesidad de mantener la pureza de su mensaje original sin agregarle o distorsionarlo de ninguna manera. Bueno, repite la misma idea, ¿no? En resumen, los versículos del 1 al 10 de Gálatas, primero, nos transmite un mensaje claro acerca de la singularidad y pureza del Evangelio de Cristo. Pablo enfatiza que no hay otro evangelio y que cualquier enseñanza que lo distorsione o agregue elementos extraños debe ser rechazada. Como cristianos debemos aferrarnos a la verdad del evangelio y defenderla contra cualquier influencia o enseñanza errónea.
Y es aquí donde nos preguntamos qué hay acerca de los otros libros o sagradas escrituras. La creencia en el Espíritu Santo no es considerado por todas las religiones, aunque sí algunas afirman que una deidad inspiró los libros que fueron escritos. El Espíritu Santo es la presencia activa de Dios en el mundo y en la vida de los creyentes y es parte de la Santísima Trinidad. Bueno, en el judaísmo no lo ve como una entidad separada de Dios, lo entiende como una energía o un poder que es la presencia activa de Dios en todo el mundo. Para el Islam hay una perspectiva diferente. En el Corán se menciona como un espíritu de Dios o el espíritu fiel, y los musulmanes creen que es un ángel creado por Dios y es quien revela la palabra a los profetas. Entre otras religiones, donde el significado de esta entidad puede variar según las tradiciones o las creencias arraigadas. Cada religión y cada ser humano tiene un enfoque distinto e interpretaciones distintas. Por eso hay tantas creencias o tantos libros considerados de inspiración divina. Por ejemplo, en el judaísmo, el Tanaj es considerado sagrado y divinamente inspirado, pero no comparten la creencia de que Jesucristo es el Mesías. En el Islam, el Corán es considerado la palabra revelada directamente por Dios a través del arcángel Gabriel a Mahoma. Pero bueno, recordemos lo que estábamos leyendo recién del libro de Gálatas. No hay otro libro, no hay otro ángel que venga con palabra de Dios para inspirar otro libro. La Biblia ya fue escrita. Por eso no debemos olvidar que la Biblia ocupa un lugar central en nuestras vidas y como la revelación divina que guía nuestra fe, nuestra doctrina y nuestra vida espiritual caminando junto con Jesús. Bueno, terminamos este bloque escuchando Tú estás aquí de Jesús Adrián Romero. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí.
manos a Él. Tú estás aquí, Jesús. Mi corazón lo sabe. Tú estás aquí, Jesús. Mi corazón lo siente. Tú estás aquí, Jesús. Y me deleito en ti. Tú estás aquí, Jesús. Oh, oh. Jesús, maravilloso Jesús. Jesús, 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 declara su nombre. Jesús, 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 tú estás aquí y honramos tu nombre. Jesús, declaramos tu señorío, declaramos tu poder. Tú estás sentado sobre todo principado, sobre toda potestad. Jesús, Jesús. Tu aplauso delante de Él. Buenas noches, Dios les bendiga. Estábamos escuchando de Jesús Adrián Romero la canción Tú estás aquí y vamos a continuar con la temática de este día, pero antes vamos a ir a Primera de Corintios, el capítulo 15. Repito, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 20, la palabra dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12,
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Sería interesante leer todo el capítulo, porque eso es evidencias claras, fáciles de entender, para compartir todavía lo que Dios sigue haciendo. Cierto es, hermanos, que la Biblia alumbra el entendimiento humano. Podemos encontrar en la misma porción, pero un poquito antes, ahí en el versículo 37 del capítulo anterior, dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignora. Entonces, hay dos formas de ver las cosas, y me refiero a todas las cosas. Y en lo espiritual es evidente que es súper necesario, diría vital, que nos alumbre Cristo. O como bien tocaron los chicos, cada uno en el momento que les tocó, necesitamos al Espíritu Santo de Dios que nos haga entendidos. Y si no, no es el único lugar donde la Biblia dice, bueno, si uno no reconoce lo que es de parte de Dios, y bueno, siga ignorando, no queda otra. Y la Biblia termina diciendo así en el último capítulo: todavía el que quiere lavar sus ropas, el que quiere beber del agua de vida, hay lugar. Hay una fuente inagotable. Pero el que quiere seguir siendo injusto, y bueno, sea injusto. Es decisión personal. Ahí apunta el evangelio que estamos compartiendo también ahora. Nunca obligar a nadie. Dios no avasalla la voluntad de ninguno. Pero el adversario espiritual que tenemos, invisible, sí avasalla la espiritual. La batalla espiritual. No hay batalla espiritual. ¿Diablo? No existe. Los demonios no, son miedos ocultos. Dios no trae ninguna, pero ninguna revelación. No hay sueños proféticos, porque la ciencia humana nos dice que son los deseos reprimidos que afloran, o lo que uno pretende tener y no puede tener. Bueno, cada uno con su interpretación. Ahora, mira esta secuencia que Pablo dice y lo muestra como una evidencia. Lo que yo recibí, lo que yo te prediqué, es porque realmente produce milagros. Y se presenta como el milagro. Yo les comparto lo que recibí. 4 veces encuentras el testimonio de la conversión de un tal Saulo de Tarso. Y si sigues investigando, hay más de 4 veces, donde él cuenta su vida. Por ejemplo, en Filipenses, el capítulo 3, dice: de todos los judíos, yo me precio ser el mejor de todos. Fui educado bajo los pies de Gamaliel,
era más celoso guardián de todas las tradiciones. Y llega a decir en esta porción que nos leyó Micor, perseguía a la iglesia de Cristo y no merezco llamarme apóstol. Pero también lo escuchamos en el programa. Soy apóstol, establecido como apóstol no por hombres, sino por el mismo Dios. Él cuenta reiteradas veces cómo hizo para entender el Evangelio de la gracia de Dios, el nombre paulino a lo que nosotros llamamos el Evangelio de Jesús. Pablo dice el Evangelio de la gracia de Dios y dice que esa gracia actúa en todos los hombres para que le conozcamos tal como Él es. Y llega a decir que esa gracia, en el testimonio de Pablo, dice, igual que a Jesús, me llevó al desierto de Arabia. Jesús estuvo 40 días en el desierto, donde nos dice el Evangelio que fue seducido, tentado, tratando de avasallar la personalidad de Jesús. Satanás le presenta cuestiones pretendiendo que Jesús dude de su propósito. Pablo estuvo 3 años y medio en el desierto de Arabia, dice, y comunicado con Dios y el Espíritu Santo me marcaba el Evangelio, revelándome lo que es el Evangelio. Por eso le puso el nombre, el Evangelio de la gracia de Dios. Eso lo encontramos en Hechos, en los primeros viajes misioneros de Pablo y las iglesias que visitó, que alguna vez lo tocamos, cada viaje misionero en programas similares a este. Y llega a decir, cuando yo pude comunicarme con los que eran apóstoles de Jesús, nada nuevo me comunicaron. Ya lo sabía, ya me lo enseñó, un seminario intensivo que duró 3 años y medio. Y vaya milagro que hizo Dios. No voy a hablar detalles de la conversión, pero si se repite más de 4 veces, es evidente que la vida misma de Pablo es una evidencia que el poder del Evangelio funciona. Y dice, como evidencia, ¿quieres comprobar que funciona? Bueno, retiene las palabras que Dios ya te reveló. Santiago también escribe una carta y dice que tenemos que oír la palabra de Dios, pero no ser oidores olvidadizos, sino que nos esforcemos para ser hacedores de la palabra que recibimos, de la palabra del Evangelio, por supuesto, de ellas estamos hablando. Y versículo 3 está la secuencia que narré al principio, ¿no? Primeramente os he enseñado lo que recibí. Nadie puede enseñar o dar lo que no tiene, y en forma especial, palabras de Dios. Hay que comer la palabra de Dios, porque es alimento que nutre, alimento que te hace fuerte. Y dice el porqué de la vigencia de la palabra de Dios. Cristo murió por nuestros pecados, y agrega, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, y otra vez dice, conforme a las Escrituras. Apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y vuelve a decir, y el último de todos, en este tiempo, me apareció a mí. Conforme a las Escrituras, le faltó agregar, porque la realidad es, todas las promesas del Señor, como todas las palabras del Señor, son sí y amén. Ahora, lo interesante, el cambio que produce de perseguidor a propagador. No sé si realmente asesinó a alguien, pero que persiguió a la iglesia del Señor y que iba en comisión religiosa y militar a seguir persiguiendo a los cristianos que se habían escapado de Jerusalén, y por ahí se le apareció el mismo Jesús.
una luz más brillante del mediodía, ¿no? El que sabía todo, de repente no sabe nada. ¿Quién eres? Y la respuesta, soy Jesús. Tú me persigues a mí. No dice nada la Escritura, pero habrá arguido lo siguiente. ¿Dónde que te persigo a vos, Jesús? Estoy persiguiendo a unos sectarios, la secta del Nazareno. Jesús le hubiese dicho, bueno, me persigues a mí. Porque en cada obrar de Dios está Cristo. Y escuchá lo que te digo, bíblico. Cada solidaridad, cada acto solidario, dar un pan, dar un vaso de agua, visitar al enfermo, visitar al preso, darle ropa al desnudo, cobijar al que no tiene techo. Jesús dice, a mí me lo hacen. Por supuesto, después vienen las explicaciones súper teologales y depende del color de la teología que quiera ver. No, pero se refiere a Israel como nación adquirida por Él, amada por Él, sostenida por Él y los que le ayudan. Y algunos quedan ahí y no salen. Y dicen, no tiene nada que ver con ser solidario y dar un vaso de agua. Bueno, es tu idea, es lo que enseña la Biblia. Si quieres interpretar, pide asistencia al Espíritu Santo de Dios y vas a descubrir del por qué Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice, ¿en qué quedamos? ¿No les prediqué la palabra lo mismo que a los corintios? ¿No les prediqué la palabra? ¿Y por qué es que algunos se van? Solamente respóndanme. Lo que ustedes recibieron como milagro por la palabra que yo les prediqué, ¿se lo merecían? ¿O realmente Dios lo quiso hacer como un regalo? Vaya pregunta. Porque es así. Aún en el camino del Señor, lo que recibo de Dios, no es que Dios está obligado conmigo, pero escribió una palabra y tenemos una pequeña biblioteca que nos promete y nos dice, no te olvides, Dios está con vos y nos enseña que la palabra es eterna. El cielo y la tierra puede pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y a veces menciono lo que voy a decir ahora. Dios no tiene para nada programado escribir otra Biblia que se ajuste a los caprichitos de algunos, y cuando digo caprichitos incluyo religiones que pretenden presentar a Jesús como tal o cual, así como suena feo, cosa. No, si es un profeta más de los tantos profetas que Dios mandó a la tierra. No, si es un gran líder. No, si la verdad, dentro de las personalidades antiguas que enseñaron, y yo destaco a los grandes filósofos de la antigua Grecia, porque han legado un saber impresionante. Y asocio a Jesús. Escuché a alguno que me dijo, Jesús es lo más maravilloso, lo más inconmensurable que hay en el universo, que trae la sabiduría divina. Y me mira, ¿y para vos qué es Jesús? Al acto, sin dejarlo respirar, le digo, mi Salvador, mi Señor, mi amigo. Epa. Y otro que no entendió nada de lo que yo le hablaba, está mi compañero de la primaria. Me lo encontré en tantos viajes que hago, en la estación de Constitución. Y me dejó hablar del Evangelio, del obrar de Dios. Y en un momento me para. ¿Quién te metió todo eso en la cabeza? Así como le parecía raro. Y mirá, lo que vos decís que tengo en la cabeza, y recuerdo algunas porciones de la Biblia y comencé a recitar los 10 mandamientos. No, pará. Con esa y caemos todos, porque no estamos obedeciendo lo que vos decís, palabra de Dios. Vivimos al revés.
¿Qué marca la diferencia entonces? Como acá dice, todo lo que Dios hace es conforme a la palabra escrita que hoy tenemos. Y llega a decir que la palabra, versículo 10, los que tienen Biblia, o si no escuchan con atención, lo releo. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y eso sigue en cada quien que se encontró con Jesús y le permite a Jesús que revele el propósito de la vida, que lo invita. Por eso dice, sea yo, sean ellos, sea cualquiera que predique el Evangelio que está con Cristo, así creemos y hablamos. El profeta Isaías dice, creí, por lo cual hablé. ¿Qué te dije hace un momento? Nadie puede enseñar el Evangelio si primero no lo tiene en su corazón. Nadie da lo que no tiene. Y en forma especial, con la palabra. Siempre la orden de Dios, estén preparados para presentar razones de la fe que tienen, pero con la conciencia limpia, con la disposición, sí Señor, estoy en la fila de tu ejército y tú me haces guerrero de fe, pues si no, en lugar de imitar a Jesús, estamos imitando a Satanás. Satanás se conoce la Biblia, pero mejor que cualquier cristiano hoy, ¿eh? Y tiembla, pero no cambia, no puede cambiar. Ya está maldecido, ya tiene un destino de sufrimiento eterno. Y muchos cristianos, si no quiere que toques tal tema porque y todavía Dios sigue trabajando en mí, todavía Dios no terminó conmigo, ¿no? Y la noticia que tengo para compartir conmigo tampoco. No se trata de una manía perfeccionista, se trata de permitir que la palabra de Dios moldee lo que somos, y eso es ser perfeccionados en la verdad. Manía perfeccionista la tiene cualquiera, siempre exigiéndole al otro. Es como decir, consejos vendo, pero para mí no tengo. Entonces, ¿de qué me hablas si no sabes? Ahora, lo interesante, la Biblia está marcando esta realidad. El fuerte de tu fe, de nuestra fe, la fe que Dios nos ha compartido, esa fe está basada en el poder de una vida indestructible, la de Jesús. Puedes, si quieres, hacer un trabajo de investigación, de visitar la tumba de algunos honorables que han legado a su cultura ciertos pensamientos, sin dar nombres. Puede ser de prosperidad, puede frotar la panza de algún líder fallecido buscando prosperidad, porque ese líder falleció después de una gran comilona. Vaya, no estoy hablando de alguien muerto, estoy hablando de alguien que vive y trae bendita revelación al que lo busca con sinceridad. Dentro de los países musulmanes hay gente que acepta a Jesús porque Jesús, como a Pablo, se les aparece en sueños o en visiones y le dice, no hagas lo que estás haciendo. Si me permites, te voy a enseñar lo que tienes que realizar. Y muchos cuentan testimonios de conversión al Evangelio. Y empieza la persecución en su sociedad. No está permitido el Evangelio. Y de así de muchas culturas. Te puedo hablar en la India, te puedo hablar de Pakistán, te puedo hablar de África, donde hay que honrar a la religión del Estado. Perdón. Sí, la religión puede asociarse a un sistema político, pero no la comunión con Dios que cultivas con la ayuda del Espíritu Santo. Mira a Pedro y Juan cuando fueron perseguidos porque el Espíritu Santo lo usó para que un hombre lisiado de nacimiento recibiera la sanidad, y lo investiga. Y por ahí el consejo que lo está investigando dice, bueno, mira, los vamos a dejar libres, pero de aquí en adelante no mencionen nunca más el Evangelio de Jesús.
Y Pedro, con el valor que da el Espíritu Santo, en momentos oportunos, le dice, y bueno, juzguen ustedes. ¿A quién vamos a obedecer nosotros? ¿A aquel que da todo por gracia o a ustedes que quieren prohibir que Dios siga derramando su gracia? Listo, juzguen ustedes. Lo interesante es, la Biblia enseña, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Señor, bendice mi casa, mi mascota, a los que quiero. Y a los que no quiero, Señor, depende de vos. Si quieres bendecirlo, lo bendice, pero yo no quiero que lo bendiga. Vaya oración, ¿eh? Perdón. Estamos hablando de vida eterna. Estamos hablando que la vida prosigue después de mi paso con los pies sobre la tierra. Y para que esa vida siga en la gloria de Dios, tienes que aprobar con tu vida física que realmente amas a Dios. Y mientras vives, procurando las mejores bendiciones, una recomendación divina. Nunca permita que brote una raíz de amargura en tu corazón, porque esa raíz de amargura deja de ser raíz, se convierte en un bosque y vos te alejas del Dios vivo. ¿Y quieres que siga hablando recomendaciones de Dios que me hacen ver que el Evangelio es eterno, que trasciende más allá del momentito de tu vida, porque es un momentito comparado con la eternidad de Dios? ¿Cuánto aspiras vivir? ¿Como Moisés, 120 años? ¿O 100? ¿O 90? ¿O los ajustes que el Salmo 90 dice que Dios tuvo que hacer a fin de frenar un poco la maldad de muchos? 70 u 80 años. Estamos fritos, ¿no? Algunos estamos muy cerca de los 70. Todo es por gracia de Dios. Y si Dios ve la disposición de servicio, Dios sabrá qué hacer en el prolongar o no el tiempo de vida. Espero en Dios ahora, pero también en el futuro. Espero en Dios por la eternidad, pero también al presente, el hoy. Bueno, en el hoy Dios sigue diciendo para todos: dame, hijo mío, tu corazón. Evidencias cristianas hay muchísimas. Si quieres cerrar la Biblia, y vamos a ver qué dicen los historiadores. Vamos a ver qué ha pasado con las culturas que abrazaron el Evangelio y permitieron que Jesús esté con ellos. Vamos a ver qué pasa hoy, si realmente todas las religiones conducen al cielo, como dicen algunos. El fin de semana anterior estuve ministrando en una iglesia en Bernal, y te puedo asegurar, siempre que me invitan, procuro centrarme en la palabra de Dios, y en muchos casos el Señor me dice: necesitan oír profundidad la palabra de Dios. Termina la exposición, hacemos llamado al altar, y a veces la gente pasa corriendo. Y uno dice, bueno, es evidente que Dios quiere hacer algo. Y las manifestaciones, como ha pasado la última vez. Gente que empieza con arcadas, otros no solamente arcadas, tiran cosas terribles. Y uno puede, sin pensar mucho en lo espiritual, ¿pero qué comiste que te cayó mal? No es que comió. Algunos necesitan evidencia física que Dios está limpiando su organismo y su alma y su espíritu. Otra gente recibiendo por primera vez unción del Santo que les da la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Y uno dice: ¡epa! Gracias, Señor, porque vos estás. Gracias, Padre, porque tienes un programa. Pero no solamente cuando nos congregamos, aunque es importante congregarse. Para cada vida que nace, un estadista no cristiano llegó a decir: en cada nacimiento se ve la expectativa de Dios para que la humanidad cambie. Sí, Señor, estoy de acuerdo con ese pensamiento.
Porque vos y yo tenemos que hacer algo en la guía del Espíritu Santo de Dios para contribuir a la paz y al cambio que Dios quiere ver en la gente que te rodea. No se trata de aislarse. El hecho de que estés solo y lejos de tus hermanos en la fe es la mejor estrategia de Satanás para confundirte y voltearte del sitio de honor que Dios te ha señalado. Pero usted me está diciendo, sitio de honor, que hay algo para hacer. Sí, Señor. Dios no tiene hijos vagos. Entonces, si la evidencia de Dios es que Él te bendice, haz algo. A tanto que recibes de Dios. Nadie puede decir, a mí Dios no me bendice. Porque por más lejos que estés de Dios, tienes vida, es el primer regalo que por gracia Dios te da. Ahora, si Dios de arriba ve que la disposición tuya es seguir haciendo lo que se te viene en gana, bueno, Él sabrá cómo solucionar eso. Y en muchos casos la Biblia enseña, Dios permite la vida, pero también dice Dios arrebata la vida. A algunos se los lleva a su gloria porque sabrá Dios. Aunque nuestro criterio, muy personalista, no lo merece. Escúchame, ninguno merece algo de Dios. Pero lo hizo Dios por Cristo, por la cruz, por su resurrección, para marcarnos que el que está en la puerta del cielo es el que dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Bueno, conocerlo ahora en vida y basta descubrir cómo descubrió Pablo y cómo lo siguen descubriendo, pero me atrevo a decir millones de personas en el mundo, porque este evangelio se predica en el mundo y algunos con riesgo de su vida, como bien lo señaló Micor. ¿Qué eran locos? ¿Hacerse matar por algo que no existe? Y porque la política del Estado hegemónico de aquel entonces dijo, no, prohibido. Acá el único señor es el César. ¿Qué me van a decir que Jesús es el Señor? ¿Que están locos? ¿O Jesús fue el loco que por dejarse matar y no cambiar su mensaje? Ni Jesús, ni los que le siguen a Jesús tienen locura, aunque para el mundo, no para todos, algunos en el mundo dice el evangelio les sabe a locura, pero para aquel que está en el evangelio, la realidad es, el evangelio es poder y sabiduría de Dios en Cristo. Seguí hablando porque el capítulo 15 es largo y todo es evidencia práctica de la veracidad del evangelio. Seguiría hablando y da para otro programa y tal vez ver cómo es eso de algunos que son tradicionales, ortodoxos, renovados, carismáticos. ¿Dónde está la verdadera iglesia del Señor? Aunque ya tuvimos un programa, ¿no?, sobre la iglesia del Señor. Pero el tema de evidencia no se agota con una hora de exposición y con distintos pensamientos que te refrescan la idea de lo que algunos se han olvidado, porque en el camino del Señor la palabra de Dios es para todos y el Espíritu Santo nos enseña a todos y todos podemos experimentar de ahora en más si lo decidimos en nuestra voluntad. Sí, Señor, quiero de tu gracia. Y mira lo opuesto a no tener la gracia de Dios. Sin gracia, que es lo mismo que decir, sin faltarle respeto a nadie, un desgraciado. Sin gracia de Dios. Busca gracia de Dios. Y entonces no solamente evitas caer en el error, ves realmente quién tiene bendición de Dios derramándose continuamente y al punto tal como veíamos hoy en nuestra reunión de oración, en abundancia. Dios lo determinó así. Pero hay algo que frena esa bendición. Bueno, que este sencillo programa de evidencias cristianas te enseñe por lo menos a descubrir, pero era cierto que Cristo vivió, que Cristo murió, pero también es cierto que resucitó y está con nosotros mediante la fe. Termino con una oración general por todos. Dios mío, que tu bendición sea un hecho. Tú abres puertas para que te conozcamos. Y la Biblia nos enseña que en este tiempo de gracia, por más torpe que sea uno, no vamos a perdernos, porque tú nos guías, realmente tú eres el camino.
nos guías a Dios y nos enseñas a ver que no solamente hay males en la sociedad donde vivimos, también evidencia pura. Está el Espíritu Santo de Dios y produce salvación, produce santidad, produce unción y nos comparte la gloria venidera, la gloria de Dios, la gloria del cielo. Bendigo a quien oye este programa y quiere conocerte, invocando tu Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios los siga bendiciendo. Amén. Bueno, vamos llegando al final de este programa. Espero que lo hayan disfrutado y, como siempre, y recordamos invitarlos a que lo compartan con todas las personas que quieran. Y bueno, nada más que decir por este programa. Nos despedimos hasta la semana que viene, Nicole. Dale, hasta la semana que viene. Que tengan una buena semana. Dale, gracias. Igualmente, hasta la semana que viene, Pastor. Si Dios quiere, ahí estaremos. Abrazo virtual y lleno de las bendiciones del Señor para todos. Hasta la semana que viene, Pipi. Hasta la semana que viene, Ari. Bueno, los dejo con una última canción, también para pensar en este programa, una canción de Redimidos, justo a Cristín de Clario, que se llama El Nombre de Jesús. Hasta la semana que viene. Oh man. Redimido. Cristín de Clario. No sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. ¿Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta? Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso, 1000 veces santo, 1000 veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza. Él es mi esperanza. Mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir. Para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer. Entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar que mi corazón
el nombre de Jesús.